Buenos días a todos. Hoy escuchamos en el podcast una conversación, una entrevista que he hecho con Ángela. Vais a escuchar hoy la primera parte de la entrevista y en el documento tenéis una hoja de trabajo con ejercicios de comprensión. La próxima semana podéis escuchar la segunda parte también con su hoja de trabajo. Espero que os guste. El podcast de hoy no estoy sola, estoy acompañada. Hoy me acompaña Ángela y vamos a hablar, vamos a conversar y vamos a ver un poquito qué relación, qué vinculación tiene Ángela con el español. Entonces, gracias por estar aquí hoy, Ángela, gracias por acompañarme. Hola, la primera pregunta es, ¿por qué empezaste a aprender español? ¿Cuál fue tu interés? ¿Cuándo y por qué empezaste con el español? Pues yo empecé a aprender español porque habíamos decidido vivir en España, mi marido y yo. Esto fue hace unos 12 años, 11, 12 años. O sea que empezaste ya de adulta, ¿no habías estudiado español en el colegio? Sí, en el sí, instituto? eso es. Tenía unos 40 años, un poquito más. Nunca había aprendido español antes, ¿no? Sí, de adulta. ¿Y tu marido tampoco sabía español o él Pues sí sabía? Al principio No. él sabía un poquito más que yo. Él tenía, conocía, sabía unas palabras en español para pedir en restaurantes y bares y esas cosas. Sabía un poquito más. Yo no sabía nada. Yo sabía o todavía sé francés. Hablo bien francés y yo pensaba que no tendría muchas dificultades en aprender español. Sí, claro, el francés ayuda mucho, ¿no? Saber una lengua latina ayuda mucho. O sea que empezaste. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a estudiar? ¿Empezaste por tu cuenta? ¿Fuiste a unas clases? ¿Cogiste un profesor particular? ¿Cuál fue tu método para empezar a aprender? Vale, primero yo empecé ya en Alemania antes de venir a Mallorca. No lo digo porque creo que hay mucha gente que viene aquí a vivir aquí y al principio no se preocupan mucho por el idioma, pero yo les aconsejo a todos empezar antes de venir. Y empecé en Alemania y empecé con, vale, yo antes tenía un restaurante en Colonia y una... ¿En Colonia? Sí, vivía en Colonia. Y una de mis camareras era estudiante de español, para ser profe de español. Y ella me dio mis primeras clases de la lengua. Sí, fue un curso muy intensivo, con mucha gramática y... Ok, aprendiste con ella tú sola, ¿no? Como una clase particular sí. Con esta chica, con esta estudiante. Unas clases. Ok, esos fueron los primeros pasos. Y después, después yo trabajé mucho por mi cuenta, ¿no? Aprendí creo que más con libros. Internet hace 10 años, no tanto todavía. Yo fui a una academia de idiomas también para hacer un curso allí, en un pequeño grupo, pero esto no me gustó mucho porque yo quería aprender mucho en muy poco tiempo y muy rápido. Profesor particular, solo yo, el profesor y... Sí, durante 2 años, tal vez, 2, 3 años con profesor y luego siempre mucho por mi cuenta también. ¿Crees que trabajar con un profesor particular es el mejor método para avanzar rápidamente? Sí, claro, el profesor luego sabe muy bien, el profesor o la profesora, lo que tú necesitas, lo que son las cosas que no sabes bien, que tienes que trabajar más o... sí, puedes estudiar a tu ritmo, ¿no? Tu velocidad y no depender de otra gente del grupo que van más rápido o más lento que tú. Es un trabajo, es un aprendizaje más individual, ¿no? Sí. Es más individual, más adaptado a tus necesidades.
Muy bien. Bueno, tú lo sabes bien porque tú ahora enseñas español y alemán en Mallorca, ¿no? Ahora tú eres profesora de español y de Sí, alemán en sí, Mallorca. es verdad, sí. Cuando llegué aquí, vale, para mí no estaba muy claro lo que iba a hacer de trabajo aquí. Primero trabajé en un restaurante. Fuimos a Mallorca por el trabajo de mi marido, porque él trabaja con barcos. Ah, Él es patrón de yate y mm, monitor de vela. ese fue el motivo, esa fue la causa de ir Sí, sí. a Y Mallorca. yo Ah, vale. luego, vale, busqué un poco qué podía hacer y empecé a dar clases de alemán. Primero, claro. Yo no Ujú, estudié para dar ujú. clases, pero me formé también por mi cuenta. Soy como profesora, ¿cómo se dice? Autodidacta. Autodidacta, Y autodidacta. empecé a dar clases de alemán y luego una amiga me preguntó, ¿tú no puedes darme clase de español? Y así con las clases de español, sí. Ujú. Ahora Sí, tienes las dos, ahora ¿no? sí, Español sí, y sí. alemán. Aunque actualmente doy Ujú, más ujú. clases de español, sí. Sí, tienes más gente que quiere español que, aunque en Mallorca no se necesita el alemán, seguro que hay muchas mallorquines o españoles que viven en Mallorca que quieren aprender alemán, ¿no? Para trabajar con los turistas, Sí, probablemente, sí, es ¿no? verdad, sí. Igual yo he tenido también algunos alumnos jóvenes y estoy muy feliz porque he enseñado alemán a algunos jóvenes que ahora viven en Alemania o estudian allí. Sí, sí, porque eso es una ayuda enorme, ¿no? Cuando vienen a Alemania, es una ayuda enorme que hayan aprendido antes un poquito al menos o algo de alemán, ¿no? Porque el alemán es un idioma complicado para los Sí, españoles o para los de habla española, no solo españoles. sí, Es una lengua que necesita bastante tiempo, ¿no? Para aprenderla, sí. sí. Vale. Creo que Es el complicado. español yo no estoy segura, pero creo que no es tan difícil o tan, sí, no es tan complicado aprender una base de español para comunicarse en el día a día. No sé lo que piensas tú, pero Mm, mm, mm. no es tan Sí, complicado en mi opinión. Pero luego, si quieres avanzar, aprender más, ¿no? No sé, o superar el nivel B1, tal vez. mm. También los modos verbales. Verbos es la montaña, ¿no? De los verbos, de los tiempos. Es verdad que en español hay muchos tiempos verbales, hay muchos tiempos y se usan, ¿no? El problema es que se usan, porque a veces, ¿no? A veces los alumnos te preguntan, pero eso lo usa la gente normal, el subjuntivo. ¿Hay alguien que usa el subjuntivo en España? Y sí, se usan, los tiempos se usan, son Creo necesarios, que ¿no? esto es un problema aquí, que si vives aquí y quieres aprender español, em, tú escuchas todo el tiempo, ¿no? A nativos que usan todos los tiempos. No es como estar, por ejemplo, en Alemania y aprender poco a poco el idioma, pasando por los niveles, ¿no? Cada tiempo en su... La gente te habla y usa todos los tiempos. Claro, a todos los Sí. tiempos, ¿no? Sí, y además con diferentes acentos, ¿no? Porque la gente, pues unas personas son de Mallorca, pero a lo mejor otra persona es de otra parte de España y tiene otro acento diferente, ¿no? Y es, al principio no es fácil. Por cierto, ahora que hablamos de los acentos, ¿cómo es en Mallorca? Que es otra cosa que me preguntan muchas veces en Alemania, ¿no? Porque hay muchos alemanes que tienen vínculo con Mallorca o quieren ir a Mallorca. ¿Qué pasa con el mallorquín? ¿Hablan español en Mallorca o no se habla español en Mallorca? Pues sí, se habla español y por cierto, aquí mucha gente no lo llama español, sino castellano, que
Vale, es lo mismo, Castellano, sí. pero aquí se usa más el término Mm, castellano. Y todo el mundo lo habla, pero los mallorquines entre sí o más en los pueblos hablan en mallorquín, que es un dialecto del catalán, aunque tiene tantas diferencias que aquí la gente a veces también dice, no, no hablamos catalán, hablamos mallorquín. mm. No se parece tanto al español. La gente lo usa, pero aún así yo recomiendo a todo el mundo aprender castellano, aprender español antes de venir aquí, porque esto todo el mundo lo habla. O aprender algunas expresiones en mallorquín o ¿no? Cosas como decir buenos días y que aprovechen mallorquín, esto es muy típico. Yo lo estoy aprendiendo el catalán y el dialecto mallorquín también un poco. Y el mallorquín también, wow. Ya, sí. ¿Y cómo es la integración en Mallorca? Porque yo, por ejemplo, tengo estudiantes, ¿no?, que estudian conmigo español y que a lo mejor tienen una casa en España o van de vacaciones regularmente a España y a veces me dicen, ah, María, pero es que es difícil integrarse con los españoles porque cuando no trabajas en el país o cuando pues es difícil conocerlos. ¿Dónde entras en contacto con los españoles? No es fácil. Y muchas veces, cuando están en España, tienen mucho contacto con otros alemanes, con ingleses, con holandeses, pero no porque ellos no quieran, sino porque les resulta difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti Mm, la relación con conocer españoles o mallorquines, integrarte un poco en la vida del sí, lugar? pues vivimos aquí en una pequeña ciudad. Aquí se habla de pueblo, vivimos en un pueblo, pero vale, no es Dorf en sentido alemán, es una pequeña ciudad. Um, Mm. y entonces, vale, hemos conocido gente aquí del pueblo, ¿cómo y dónde? No sé, en los bares, tal vez. Pico español en los En bares, los bares, donde está todo el sí. mundo. Y es verdad que nosotros al principio, creo que el primer año aquí, hemos intentamos evitar alemanes, patriotas. Correcto, no Sí, queríamos, em, sí, al final estar con alemanes todo el tiempo, porque esto es lo que le pasa a mucha gente aquí, ¿no? Y al final están claro. entre ellos, con amigos alemanes y nunca Mm, llegan a conocer mm, em, españoles. Y ahora tenemos amigos mm, españoles, también alemanes,